Ya. Muy buenas noches, estimados amigos, seguidores de la página de Capitán Perú. El día de hoy estamos con el doctor Donato Amado. Él es historiador cusqueño, autor de muchos libros y justamente el día de hoy vamos a tocar un tema que está relacionado con un libro suyo, lo cual lo recomiendo bastante. He leído, de principio a fin porque me fascinó, el cual se llama El Estandarte Real y la Mascaipacha, en donde nos habla de una época que personalmente considero que es un agujero que tenemos en nuestra educación escolar. Personalmente a mí en el colegio no profundizaron en los primeros años del virreinato y especialmente en cómo los incas participaron en estos primeros años del virreinato, dentro de esta figura del alférez real, la institución del alferazgo y los 24 electores de Cusco, que la gran mayoría de peruanos no conocemos y que el doctor Amado rescata en su libro porque es una parte fundamental, no solamente de la historia cusqueña, sino de la historia de los incas y de todo el Perú. Y vamos a ver cómo ha continuado esta institución hasta incluso los primeros años de la República, hasta 1824, con su transcurso que tuvo, su papel que tuvo durante la rebelión de Tupac Amaru. También vamos a ver la relevancia que tuvo en gran parte de las fiestas, aprovechando que estamos en Semana Santa. Vamos a hablar cómo el alférez real presidía las procesiones, las fiestas, incluso fundaron las primeras parroquias de Cusco, hablando de los descendientes incas, ¿no? Hablando de Cristóbal Payu Inca, de Carlos Inca, una historia que la descubrí en su libro, que es interesantísima y que la gran mayoría de peruanos no conoce, pero vale la pena rescatar. Así que por eso le damos la bienvenida. Muy buenas noches, doctor Donato Amado. Bienvenido a nuestra página. Buenas noches, Rafael. Un gusto de saludarte y agradecido por la invitación y compartir de alguna otra forma la experiencia histórica sobre la historia cusqueña a partir de la explicación del alférez real inca. Encantados, encantados de escucharlo. Y justamente de repente acá vendría la primera pregunta. ¿Quién fue el alférez real? ¿Cómo surge esta institución? Muy bien. Me parece excelente la pregunta, ¿no? Y cómo surge el alférez real inca, ¿no? Yo creo que el origen del alférez real inca evidentemente se proyecta, se remonta hacia los años 1536, precisamente en el momento en que la ciudad del Cusco fue rodeado, fue encercado por el ejército de Manco Inca, ¿no? Entonces, en ese momento, pues todo parece indicar que en los momentos más difíciles de la situación que tiene que enfrentar los españoles, los conquistadores, precisamente en ese momento tiene que aparecer la Virgen María o el apóstol Santiago, ¿no? Entonces, es así que en este año, 1536, cuando la ciudad está rodeado, primero hizo su aparición la Virgen María en el sitio donde está el Sunturhuasi, ¿no? Entonces ahí apagó el fuego, apagó, ahuyentó al ejército de Manco Inca, ¿no? Y una segunda aparición, evidentemente, y tiene que ver con el establecimiento y el origen del alférez real inca, es la aparición del apóstol Santiago, precisamente en Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, en Sacsayhuamán aparece, precisamente
encima del gran monumento que tenemos ahora, el de Sacsayhuamán, ¿no? Entonces, es aquí donde aparece el apóstol Santiago ayudando a expulsar o ayudando a escapar al ejército de los conquistadores, ¿no? Entonces, es muy interesante ver la aparición del apóstol Santiago y precisamente en Sacsayhuamán y la recopilación de información fundamentalmente, el recojo de la tradición oral en ese momento era fundamental, ¿no? Si a quien recoge esta tradición oral es precisamente el Cabildo del Cusco, o sea, es una cosa muy seria, ¿no? Entonces, en el año 1558, el Cabildo del Cusco señala en los libros de acta, del libro de Cabildo del Cusco, en donde dice, hecho por averiguado la aparición del apóstol Santiago. Entonces, en ese momento se instituye la fiesta del apóstol Santiago el 24 y el 25 de julio, ¿no? El día 24 es víspera y el 25 es el día central, ¿no? Entonces, en el año 1558 se instituye el circuito procesional por donde debe recorrer, ¿no es cierto?, el apóstol Santiago. En ese momento solamente participa el alférez real de los españoles, ¿no? Entonces ellos empiezan a funcionar por el circuito procesional que en ese momento ya estaba dándose la procesión, el circuito procesional de Corpus Christi, ¿no? Y por la misma ruta, entonces se hacía la procesión del apóstol Santiago. Entonces, se espera hasta los años 1562, en donde se amplía, en donde se introduce el alférez real de los naturales, ¿no? Y en ese momento, pues, el alférez real de los naturales aparece una disposición en el libro de acta, ¿no? Pero que lamentablemente en el libro de acta aparece que no corre, o sea, como que no estaba legalizado o como que la decisión no había sido tomada en cuenta, pero ya desde los años 1562 en adelante ya el alférez real de los naturales, así señalado todavía, aparece ya participando de la fiesta del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, cuando llega el virrey don Francisco de Toledo a la ciudad del Cusco, otra vez él manda averiguar, ¿no es cierto?, la aparición del apóstol Santiago, evidentemente de la Virgen María también, ¿no? Y entonces, hasta entonces ya es declarado el apóstol Santiago como patrón jurado de la ciudad del Cusco, ¿no? Entonces, la fiesta del apóstol Santiago en el mes de julio, a partir de las ordenanzas del virrey don Francisco de Toledo, se convierte aún más pomposo, ¿no? Y se organiza de mayor manera, los cañaris, los chachapoyas, los descendientes incas. En ese momento sí ya aparece con la determinación como alférez real de los incas. Fundamentalmente los descendientes de Cristóbal Pauyo Inca, ¿no? Los hijos legítimos, que eran Carlos Inca y Felipe Inquiltopa, ¿no? Y los hijos naturales también confluyen en esto. Entonces ellos lograron
lograron obtener una preeminencia desde el rey, en donde les otorga para que en la fiesta del apóstol Santiago fueran o salieran como alférez real inca. Pero creo que la autoridad mucho más importante en ese momento era el alcalde mayor de las 8 parroquias, el alguacil mayor de las 8 parroquias, ¿no? Entonces, eh, el, el, la corona, prácticamente estos oficios de privilegio les ha otorgado fundamentalmente a los descendientes de Huayna Cápac, a los hijos y descendientes de Cristóbal Paullo Inca, ¿no? Entonces ellos prácticamente acapararon estos 3 cargos que era sumamente importante, ¿no? Ahora, un hecho importantísimo que no podemos dejar de mencionar es que en el periodo que llega Toledo al Cusco, también se manda a averiguar, ¿no es cierto?, cuán cierto era la aparición del apóstol Santiago. Entonces, uno de los conquistadores contaba diciendo de que vieron a un viejo ya canoso volando por los aires con su caballo blanco, ¿no? Entonces, y pensaron de que este señor era nada menos que Alonso Mesa, ¿no? Alonso Mesa, que ese día no había salido porque le había caído una pedrada en la cabeza y quedó enfermo en su casa, en su alojamiento, ¿no? Entonces, por ese hecho creyeron que era el apóstol Santiago que estaba ayudando a los españoles a expulsar al ejército de Manco Inca. Pero es importante destacar el de Alonso de Mesa, es un conquistador y que se casó con un descendiente de Huayna Cápac, con una mujer descendiente de Huayna Cápac. Tanto así que a mediados del siglo XVII, los descendientes de Alonso Mesa, dice, se ofanan, lo dicen a boca llena, que son descendientes de los primeros conquistadores y de los gobernantes incas de Huayna Cápac y de Tupac Inca Yupanqui, ¿no? Entonces, yo creo que es una familia importante de los notarios públicos, como Mesa Anduesa en su testamento evidentemente va a decir de que desciende de los incas gobernantes y de los primeros conquistadores. Plenamente creo que es la única familia que se define claramente su identidad en ese momento, ¿no? Entonces, para más o menos, para redondear la explicación, el surgimiento es que entre el año 1562 y 1595, más o menos la elección, la función del alférez real inca realmente, pues, se muestra un desorden, ¿no? Entonces, cómo los descendientes de Huayna Cápac y fundamentalmente los hijos de Cristóbal Paullo Inca constituían Hanan Cosco, entonces ellos aprovechaban de decir que este oficio, este cargo de privilegio les correspondía a los Hanan Cosco, que eran los descendientes de Huayna Cápac. Claro, los otros incas también, pero era fundamentalmente, estaban en las manos de los descendientes de Huayna Cápac. Y por eso es que en este periodo se va a mostrar un conflicto realmente entre los incas de Hanan Cosco y los incas de Urín Cosco, ¿no? Entonces, y que la queja es que hay un desorden, salen alférez real
los que no son personas considerados como descendiente inca, sino algunos que falseaban en ese momento haber sido descendiente inca, pero que salían electos como alférez real inca. Y de manera que probablemente con la aprobación de los descendientes de Huayna Cápac, algunas familias salían como alférez real inca, ¿no? Entonces, de esta lucha entre los Hanan Cosco y los Urin Cosco, hay una clara referencia que muestra, ahora voy a explicar, que muestra Garcilaso, ¿no? Y dice que esta división de la ciudad no fue para que los de la una mitad se aventajasen de la otra mitad en exenciones y preeminencias, sino que todos fuesen iguales como hermanos, hijos de un padre y de una madre. Solo quiso el Inca que hubiese esta división del pueblo y diferencia entre nombre alto y bajo, alto varón y bajo mujer. Entonces, aquí es importante la referencia de Garcilaso, que evidentemente ya reclama de cómo los Urin han sido un poco, no un poco, sino marginados de estos privilegios, ¿no? Y pienso yo, evidentemente los Urin está identificado con los panacas o los panahuarmis del Inca gobernante, ¿no? Entonces, los que no eran descendientes incas y eran designados como alférez real inca, y es aquí donde nosotros podemos mostrar en este cuadro, por ejemplo, este señor, aquí va el alférez con su padre, don Baltasar Puma, y no se ve tan claramente, este Pumazupa se refiere. Entonces, este alférez real está llevando a la estandarte real, pero no está puesto la mascapaicha, hay otra persona que lleva adelante, ¿no? Quiere decir Claro. que no es un descendiente inca y Ujú. que no le merece, que no, no le toca llevar la mascapaicha de frente, ¿no? Entonces, esto es más o menos de la forma como surge, cómo se origina para establecerse en el año 1595 el cabildo de los 24 electores del alférez real inca, Rafael. Muy, muy interesante y vemos, ¿no? Acá cómo participaban bueno, tanto el alférez real como los descendientes incas, ¿no? Especialmente los de la Panaca, de Pauyu Inca, que participaban activamente dentro de la política cusqueña y ocupaban puestos, eran cabildos, eran el alcalde, ¿cómo eran los puestos de políticos o los puestos de preeminencia o que tenían estos descendientes, cómo fueron reconocidos estos descendientes incaicos dentro de los primeros años del virreinato? ¿Cómo fue esta transición que muchas veces no le enseñan? Sí, sí, y como vuelvo a recalcar este periodo del año 1562 y 1595, fue un periodo transicional muy difícil, en donde prácticamente espero no exagerar, se redacta la historia de los incas, ¿no? Uh -huh. Y a la luz de la información que vierte fundamentalmente los Hanan Cosco, ¿no? Y que en esta perspectiva es importante lo que acabas de señalar, resaltar fundamentalmente la familia de los hijos principales o legítimos de Cristóbal Paullio Inca. Dijimos que Carlos Inca era uno
de los hijos legítimos, que era un personaje sumamente importante y era un compañero de estudios de Garcilaso, Carlos Inca. Carlos Inca era un personaje que sabía escribir, que sabía leer, y tanto así se casó con una mujer española, ¿no? María Esquivel, ¿no? María Esquivel era una mujer española y se casó Carlos Inca. Y fruto de este matrimonio va a ser este señor que aquí estamos viendo, se llama Melchor Carlos Inca, ¿no? Es el hijo de Carlos Inca, ¿no? Pero ¿por qué mostramos en referencia a el alférez real, a Melchor Carlos Inca? Porque en la década de los años 1580, 90, este señor postuló para comprar el oficio de alférez real de la ciudad del Cusco, es decir, de los españoles, ¿no? Entonces, no solo se contentó de tener el alférez real de los incas, sino también quería tener el alférez real de los españoles, ¿no? O sea, eso es importantísimo, ¿no? Entonces, y que en el Cabildo del Cusco analizaron, estudiaron, ¿no es cierto?, esta situación, este expediente de la propuesta de Melchor Carlos Inca para obtener el alférez real. Pues evidentemente no le aceptaron porque le dieron a un benemérito, a un descendiente conquistador, ¿no? Entonces, en este caso era un Berrío Villavicencio, se la dieron a él y no le dieron opción a Melchor Carlos Inca, ¿no? Entonces, y para reclamar algunos privilegios, entonces en el año 1604, Melchor Carlos Inca va a viajar a España, ¿no? Entonces, otro de los hechos importantísimos que hay que señalar respecto a Carlos Inca es también que su padre, en vida, Cristóbal Pauyo Inca, había comprado una capilla de Nuestra Señora de Guadalupe para donde los descendientes de este señor podían enterrarse, ¿no? Esta capilla estaba al interior del convento de San Francisco, que en primer lugar funcionó en el barrio de Tococache, ahora San Blas, ¿no? Entonces era la primera ubicación del convento de San Francisco, para luego pasar a la calle de Procuradores o Casana. Desde ahí otra vez se traslada a donde está ahora ubicado el convento de San Francisco en la Plaza San Francisco, que también existió la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, de acuerdo a la disposición de Cristóbal Pauyo Inca, de acuerdo a la disposición de Carlos Inca. Solo los descendientes de Carlos Inca, de Cristóbal Pauyo Inca, podían enterrarse en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Entonces, y así fue durante el siglo XVI, durante el siglo XVII, ¿no? Entonces, eso es importantísimo señalar. Entonces, después de todo esto, efectivamente, ¿no es cierto?, llegamos al año 1595, en donde la autoridad colonial española, como juez de naturales, como el corregidor de la ciudad del Cusco, viendo tanto desorden y tanta competencia, incluso habían pues unas peleas terribles entre Hanan y Urin, ¿no? Entonces, para evitar todo esto, ¿no es cierto?, la autoridad española, Agustín Jara de la Cerda, convoca para establecer, para instituir el cabildo de los 24 electores del alférez real Inca en el año 1595. ¿Y cómo lo hace? Convoca 12 representantes de Hanan,
y aquí están los 12 representantes, y 12 representantes de Urim, y aquí está, ¿no? Para que 12 y 12 hagan el 24 o los 24 del cabildo de los 24 electores, valga la redundancia, del alférez real inca, ¿no? Entonces, pero vista de esta forma, a partir de la explicación que hace Agustín Jara de la Cerda, es fácil de decir, no, o sea, 12 representantes de Jana y 12 representantes de Urim hacen 24, ¿no? Pero resulta de que haciendo alguna búsqueda, ¿no es cierto?, de información del significado del 24, ¿no es cierto? Entonces, esta categoría, esta jerarquía, este privilegio corresponde al cabildo europeo, fundamentalmente. Sevilla, Córdoba, tenían el privilegio de que sus cabildantes, sus regidores más antiguos, se denominaran, se llamaran uno de los 24, ¿no? Entonces, este privilegio, el rey Felipe mandaba para que los cabildantes de la ciudad del Cusco tuvieran la oportunidad de nombrarse como uno de los 24. Pero sorprendentemente este 24 no fue asignado al cabildo de los españoles, sino era para formar el cabildo de los 24 del año 1595 de los descendientes incas, ¿no? Entonces, esto es la importancia. ¿Y qué significa los 24? Pues si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, ahí vamos a encontrar de cómo estos 24 ancianos ayudaron a gobernar a Jesucristo, ¿no? Entonces, es el origen del Cabildo de los 24, pero también las cofradías también van a tener ese privilegio de llamarse, fundamentalmente los fundadores se van a llamarse uno de los 24 o los 24, ¿no? De hecho, sí, ¿no? en el libro del Apocalipsis también vemos a 24 ancianos que están alrededor del trono de Dios, ¿no? Entonces, y que adoran al Cordero que representa a Jesucristo, ¿no? Entonces, tomaron estas figuras bíblicas y lo cual me lleva a pensar que ya estos descendientes incas, si bien mantenían su identidad andina, incluso muchas de sus tradiciones, porque recuerdo haber leído que Paullo Inca fue enterrado con rituales de entierro del Inca, pero también habían sabido incorporar a todos estos elementos de la cultura europea y de la cultura cristiana y de la religión cristiana, recordando incluso que, bueno, no sé si fue con Melchor, Carlos Inca, o si fue con su hijo, pero que mencionaban que le gustaba montar a caballo, que era muy aficionado a la música europea, e incluso en el dibujo de Guamán Poma, pues los vemos con una vestimenta que bueno, ya pertenecía a la época moderna, ¿no? Así es, ¿no? Ya con elementos europeos, pero al mismo tiempo también custodiando, manteniendo esta herencia andina que ellos traían como descendencia real, como los hijos de los incas, de los reyes del antiguo Perú, ¿no? Sí, efectivamente, y quizás acotando a toda la explicación que haces también, Rafael, creo que el bautizo de Melchor Carlos Inca, aquí la estamos viendo en el dibujo de Guamán Poma, ¿no es cierto? El bautizo también ha confluido una tradición europea, pero también una tradición inca, ¿no? Pero la tradición inca fue que los descendientes incas, las familias incas y los Hatun Coscos
a los 10 leguas a la redonda de la ciudad del Cusco fueron invitados al bautizo de Melchor Carlos Inca, ¿no? Y el padrino de bautizo de Melchor Carlos Inca, nada menos, don Francisco de Toledo, ¿no? El virrey don Francisco de Toledo, ¿no? Wow, eso no sabía. Así es, sí, 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 ¿no? Entonces, el vínculo, el vínculo de parentesco, este sistema, pues, evidentemente encajó rápidamente, que acordémonos que Toledo, por un lado, ¿no es cierto?, en el año 1572 va a ejecutar, ¿no es cierto?, al último inca de Vilcabamba, que también era descendiente de Huayna Cápac, ¿no? Así es. Entonces, esta paradoja, ¿no? Esta situación del año 1572 realmente en el Cusco, pues cambian situaciones políticas, estrategias políticas, ¿no? A partir de relaciones de parentesco, ¿no? Pero paradójicamente también Toledo manda reclutar al padre de Melchor Carlos Inca y supuestamente haber alguna traición favoreciendo a Felipe Túpac Amaro, ¿no? Entonces, porque en ese momento, cuando para el bautizo de Melchor Carlos Inca, Felipe Túpac Amaro, disfrazado muy ocultamente, vino a presenciar la fiesta del bautizo y que Ah, estaba alojado en su casa de Carlos Inca en San Cristóbal, ¿no? Entonces, hay una información de testigos que en ese momento lo señala así, ¿no? Entonces, por todas esas circunstancias, a todos los descendientes incas, fundamentalmente a los más principales, mandó reclutar Toledo, ¿no? Sí, pues, para tener mayor seguridad, ¿no? La captura y la muerte, la ejecución de Túpac Amaru, ¿no? Entonces, sí, una vez más recalco que la década del 60, 70, 80, me parece que es un periodo del siglo XVI, es un periodo fundamental para entender la historia de los incas, para entender de la forma como se va a estructurar la estructura política colonial en el Cusco y fundamentalmente en el virreinato de Perú, ¿no? sí, Entonces, claro. sí, De hecho, cualquiera pensaría que la rama de los incas de Vilcabamba, especialmente Túpac Amaru I, consideraría a todos estos línea de parientes como traidores o como que existiera alguna enemistad o como que le han dado la espalda, por lo menos. No imaginaría que existen estos vínculos y que incluso se llegaron a ver a escondidas, aunque sea, pero lo buscó, ¿no? Lo buscó y fue acogido en su casa. así ¿Cómo es. podemos explicar esta paradoja? Sí, es una paradoja que es sumamente interesante esto, y creo que todavía estamos en un proceso de buscar información eh, que aclare toda esta situación, ¿no? O sea, acordémonos que en el año 1562, que en ese momento también Garcilaso está ahí, ¿no? Y las cosas que dice, pues evidentemente es contrastable con la información de administración colonial que se emite en esa época, ¿no? Y que para entender esa paradoja también, Rafael, es importante tomar en cuenta
este matrimonio de Beatriz Coya con Martín García de Loyola, ¿no? O sea, Claro. aparentemente decimos, sí, pues es un pacto político, ¿no? Entre los descendientes incas y los españoles, pero no me parece, o sea, la madre de Beatriz, ¿no? Está escribiendo constantemente, informando a Felipe Túpac Amaru, a Tito Cusi Yupanqui, de la situación, de cómo está la ciudad del Cusco, cómo es el movimiento de los españoles, ¿no? Entonces, yo creo que la gráfica, el testimonio que lo dice Murúa, me parece que es fundamental. Y en alguna parte escribe en quechua, Murúa, y señalando este vínculo entre Beatriz y Túpac Amaru, ¿no? Pero Murúa evidentemente rechaza, lo ve mal, ¿no es cierto?, a la descendencia de Felipe Túpac Amaru. En cambio, la descendencia de Beatriz Coya como que engloba, como que enlaza, enraiza, ¿no es cierto?, a todas las familias entre los de Vilcabamba y como de los Cusco, ¿ya? Y eso que no pudo hacer Cristóbal Paulo Inca. Cristóbal Paulo Inca, evidentemente, hacia los años 1549, estaba comisionado y él mismo era consciente de buscar la pacificación con sus hermanos de Vilcabamba, ¿no? Entonces, él estaba viajando de Cusco a Vilcabamba precisamente para buscar esta pacificación, esta relación, ¿no? Y que evidentemente en el camino de Cusco a Vilcabamba, ¿no es cierto?, Cristóbal Paulo Inca se pone muy mal, en Incachiriasca aún todavía lleva este nombre, Inca Chiriasca, o sea, donde se enfrió, ¿no? Cristóbal Paulo Inca, y regresó ya muy enfermo, llega al Cusco y muere en el año 1549, ¿no? Entonces, toda esta familia de los descendientes incas, fundamentalmente de Huayna Cápac, tanto en el Cusco, en Yucay, digamos, los Sayri Túpac o Beatriz Coya, los de Vilcabamba, en el Cusco, los descendientes de Cristóbal Paulo Inca, esa relación, ese sistema de comunicación, creo que todavía nos falta estudiar a la luz de mayor información, una información que precise realmente, y creo que a medida que vamos avanzando con este trabajo de investigación, es la verdad muy rica la información, ¿no? Entonces, y cómo, por ejemplo, toda la población cusqueña y fundamentalmente los descendientes incas habían implorado a Toledo para que no le matase a Felipe Túpac Amaru, ¿no? Y que Toledo ya había aceptado no ejecutarla, ¿no? Pero sale un cura mercedario, ¿no? Y dice, no, mátenlo. ¿Por qué? Porque parece que Felipe Túpac Amaru se opuso a que construyera alguna residencia mercedaria en Vilcabamba, y por ese resentimiento un cura mercedario pide la muerte y efectivamente acepta. Cuando ya había aceptado, implorar y llevarlo a España, ¿no? O sea,
Felipe Túpac Amaro debió ser llevado a España y Ujú. el rey que haga lo que mejor le parezca en todo caso, ¿no? Claro. Pero esa información precisa y a pedido de un mercenario ya había logrado el perdón o no ejecutarla Toledo, pues ya vamos avanzando poco a poco, ¿no? Entonces Ahora, quiere decir que tenía mayor apoyo, tenía una aceptación Felipe Túpac Amaro en la ciudad del Cusco, tanto de la descendencia de Cristóbal Pauyo Inca y de los restos descendientes de los incas, ¿no? le daría crédito a esta teoría que leí en una ocasión, que existía como una especie de pacto o una diarquía en pos de la sobrevivencia de la incanidad entre Manco Inca y Pauyo Inca, en donde ambos concordaron que mientras Manco Inca hacía la sublevación, Pauyo Inca se mantendría como aliado y así jugara seguro, ¿no? En el caso que ganara Manco Inca, bueno, la incanidad, el espíritu incaico sobreviviría a través de Manco Inca. Y en caso pierda, lo haría a través de Pauyo Inca como aliado de los conquistadores. ¿Estaría a favor? O sea, ¿sería posible esta especie de dualidad? Mira, el trasfondo, la esencia del libro que trato de explicar, precisamente al interior en la descendencia de Cristóbal Pauyo Inca, que son varios hijos que pasan más de 100 naturales, dos legítimos, ¿no es cierto? Yo creo que gracias a la institucionalización de el alférez real de los incas, gracias a la institucionalización de el alcalde mayor de las 8 parroquias, alguacil mayor de las 8 parroquias, en las 3 autoridades se mantiene la mascapaicha y con la mascapaicha se tiene el gobierno de los incas, ¿no? Ujú. Entonces, a través de este símbolo, o sea, que tiene mayor significancia que la mascapaicha, esto se llama el yauto, la borla colorada, ¿no? Entonces, que solamente un descendiente inca, de un inca gobernante, podía llevar esta distinción, ¿no es cierto? Entonces, si a través de estas autoridades, si a través de la institucionalización de la fiesta del apóstol Santiago, a través de la fiesta, de la institucionalización de la fiesta de la Virgen María, 23 de mayo de cada año, a la Virgen de Descensión, que en la fiesta de la Virgen de Descensión, el actor principal va a ser el alcalde mayor de las 8 parroquias. ¿Quién es el alcalde mayor? Es el descendiente de Huayna Cápac. Es el que encabeza la fiesta. ¿Y dónde se realiza la fiesta de la Virgen de la Descensión cada 23 de mayo? En la Iglesia del Triunfo, que hasta la actualidad tenemos, ¿no es cierto?, cuadros en forma de luneto, donde está la presencia del alcalde mayor, alguacil mayor, alférez real con sus respectivos esposas, ¿no? En cambio, el alférez real, su participación es en la fiesta del apóstol Santiago, el 24 y el 25 de julio, ¿no? Entonces, yo creo que estas fiestas han perdurado, hay que sumarlo, ahora vamos a explicar la fiesta de Corpus Christi, han perdurado todo el periodo colonial, señor. Ya la sentencia de Túpac Amaru
¿no? O sea, con una visión absolutamente equivocada, va a decir, bueno, va a haber una prohibición, ¿no es cierto?, en que nadie puede llevar la mascapaicha, nadie puede llevar un vestido negro, nadie puede vestirse como inca, nadie puede hablar el quechua, ya no pueden tocar el pututo, ya nadie puede mandarse a pintar como el retrato de los incas. Entonces, todo el periodo colonial, ¿no es cierto?, funciona todo eso. ¿Y gracias a qué? Gracias a la institucionalización, gracias de los privilegios del alcalde mayor, alguacil mayor, alférez real de los incas, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental, ¿no? Fundamental, pero que el de los incas de Vilcabamba, y sí, evidentemente también, pues, en el periodo del año 1537-38 al 72 se realizaban las fiestas de Inti Raymi, todas las fiestas, tradiciones en Vilcabamba, ¿no? Entonces, sí, pues, evidentemente, esta teoría que planteas, pero por lo menos desde el lado de la explicación de la familia de Cristóbal Paulo Inca, sí pues surtió, ¿no? Surtió, y gracias a estas instituciones coloniales que se han adaptado a la estructura política colonial, es que sobrevive la imagen del Inca, Eh, sobrevive la idea del Inca, ¿no? en Entonces, vista, en, en sí, vista de esto, entonces, ¿considera que nuestra historia ha sido mezquina con Pauyo Inca, que muchos profesores lo enseñan como traidor y hasta el día de hoy escucho, ¿no? Cuando digamos, hago un post o hablo de Pauyo Inca, lo ven con resentimiento. Muchos dicen, él fue un traidor, él se alió con el enemigo, sin ver que gracias a esto sobrevive estas fiestas, tradiciones y cultura incaica durante todo el virreinato y que si no hubiera sido por él, de repente las hubiéramos perdido. sí, sí. Y que la identidad de la descendencia inca, mantener durante el periodo colonial no fue nada fácil, ¿eh? No fue nada fácil, absolutamente. Y como la que vamos a hablar ahora, hay toda una lucha. Hay toda una lucha de identidades que surgen en diferentes momentos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos trazar esquemáticamente para que nuestros oyentes puedan entender, es decir, entre el año 1595 y 1720, casi 100 años, pasan una serie de hechos. Por ejemplo, entre el año 1572 y 1648, los descendientes de Viracocha Inca del Ayllo Suxo habían enfrentado a un pleito contra su encomendero. Sí, un pleito era para no pagar el tributo. ¿Por qué? Porque eran descendientes directos por línea paterna de Viracocha Inca, ¿no? Entonces, en el año 1648 más aproximadamente, esta familia de los descendientes ganan el juicio a su encomendero. Ganan el juicio para no pagar el tributo. Entonces, como ganan el juicio, rápidamente en el año 1655, don Francisco Sutayupanqui, cacique del Ayllo Suxo de la parroquia de San Sebastián, y su hijo, don Francisco Seiritopa, ¿no es cierto?, descendientes de Viracocha Inca, se van a Lima, a la ciudad de los reyes. ¿A qué? Llevando 2,000 pesos
un dinero cantante y sonante, a la Real Audiencia de la Ciudad de los Reyes, y donde proponen comprar en propiedad para la familia de los descendientes incas, ¿no es cierto?, el oficio del alférez real. ¿Ah? ¿No? Entonces, esta propuesta rápidamente llega al Cusco, llega a los oídos de los descendientes incas, fundamentalmente a los descendientes de Huayna Cápac, don Cristóbal Carlos Inca, alcalde mayor de las 8 parroquias, don Martín Quispitopa, alguacil, y todos ellos reaccionan. ¿Qué pasa, señor? Este alférez real ha sido instituido para los descendientes de Huayna Cápac. Y este señor, descendiente de Viracocha, no tiene derecho. Se contrapone. Entonces, una lucha entre los descendientes de Viracocha Inca y los descendientes de Huayna Cápac, ¿no? Y parece que la autoridad colonial, como siempre, ¿no?, necesitado de dinero, ¿no es cierto?, quería venderlo, ¿no?, por los 2,000 pesos, ¿no? Entonces, a los descendientes de Huayna Cápac no les queda otra cosa de aliarse con los descendientes incas de las 8 parroquias, ¿no? Se juntan todos los descendientes, aquí está en Carta de Poder del año 1659, ¿no es cierto?, se empiezan a emitir un poder para que contradiga este remate del alférez real a favor de los descendientes de Viracocha, ¿no? Y logra retroceder, ¿no? Y ganan, ¿no es cierto?, esta alianza de Huayna Cápac y los descendientes incas de las 8 parroquias, menos Viracocha Inca, ¿no?, ganan y retrocede, pues, don Francisco Sucta Yupanqui, ¿no? Entonces, y esto es, pues, la figura de alférez real de los incas, ¿no? Entonces, hacia los años 1675, otra vez, ¿no es cierto?, antes podríamos decir 1659, 60, más o menos, surge un curaca principal que no es descendiente inca, pero es forma parte de un ayllo que data anterior a los incas, y estos son Yacanura y Ayarmaca. Yacanura y Ayarmaca, solicitan a los descendientes de Viracocha Inca, dicen que también ellos quieren formar parte del Cabildo de los 24 y quieren ser electos como alférez real inca. Entonces los descendientes de Viracocha Inca dicen, momentito, ¿no? Ustedes, Yacanuras y Ayarmacas, solo son descendientes de uno de los generales de Viracocha Inca, no son descendientes incas. Por consiguiente, a ustedes no les pertenece la Mascapaicha ni el Llauto Colorado, no les pertenece. Los han negado y hay una transacción judicial en ese sentido, ¿no? Entonces, otra vez pasa años y llegamos al año 1675, donde don Francisco Uclucana Sahuaytocto, ¿no?, un curaca principal del ayllo Cañari y Chachapoya, ¿no es cierto?, y logra emparentarse con la hermana de Leonor Soto. Leonor Soto es una mujer descendiente de Huayna Cápac, ¿no? Y se casa con la doña Juana Soto, ¿no? Un primer hecho, un vínculo entre un Cañari y Chachapoya con un descendiente de Huayna Cápac por línea materna, ¿no? Su hijo, llamado don Francisco Uclucana, también con el mismo nombre, logra casarse con una mujer descendiente de Huayna Cápac de la parroquia de San Cristóbal, doña Juana Guaypartopa, ¿no? Entonces, este señor don Francisco Uclucana, Cañari y Chachapoya
sustentando que él y su hijo ya tienen un vínculo con un descendiente de Huayna Cápac. Y por consiguiente van a pedir que quieren ser electos como alférez real. ¿Ah? Entonces, la reacción de los descendientes incas dice, no, momentito, señor. Ustedes no son descendientes incas. Ustedes son descendientes de cañares y chachapoyas, huancas, chinchaizuyos, ¿no? Que han sido aliados con los españoles, ¿no? Entonces van a decir de esta forma, ¿no? Voy a correr rápido. Aquí está, ¿no? Entonces, dice, don Francisco de Lucana, siendo así que el susodicho, no tiene derecho para sacar el derecho de estandarte porque no es descendiente él ni su hijo de los incas, sino que es descendiente de los cañares que para el día de Corpus salen con los insignias de cañares para poner orden, ¿ya? Entonces, he aquí un caso espectacular de un cañar y un chachapoya, ¿no? Se mandó elegir, pero que han impedido los descendientes incas a que hiciera esa función de alférez real, ¿no? Entonces, a estas alturas, para problematizar un poco, ¿no es cierto? Podemos decir, estos cuadros de Corpus Christi estaban hasta el año 1836, hasta finales, hay un registro de documentos, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en la iglesia de la parroquia de Santa Ana estuvieron ubicados estos cuadros de Corpus Christi, ¿ya? ¿Cómo explicar, cómo entender la ubicación de estos cuadros de Corpus Christi, donde aparecen los alférez real, vestido de inca con su mascaipacha, en una iglesia, en una parroquia que no eran descendientes incas? ¿Quién mandó pintar? No soy un historiador del arte, pero podría plantear estas preguntas y muchos decían, ¿cómo entender de que estos cuadros estuvieron en la iglesia de Santa Ana, donde sus feligreses eran cañaris, chachapoyas, huancas, chinchaizuyos? ¿Cómo entender? ¿Quién mandó pintar? Entonces, la explicación es que este señor, don Francisco Sahuaytocto, Uclucana Sahuaytocto, proponemos, formulamos la hipótesis de que este señor mandó pintar estos cuadros de Corpus Christi, donde aparecen los alféreces reales de los incas. Entonces, una deducción primera, podemos decir de que estos cuadros de Corpus Christi no fue mandado pintar por Mollinedo, como algunos sostienen, no es una fotografía de un periodo de los años 1680-85 o 1675-85, no es una muestra de un momento, sino que es una historia donde Uclucana quiere mostrar la elección del alférez real inca y de cómo él estaba vinculado a estas familias. Por eso aparece aquí, en primer lugar, ¿no es cierto?, don Carlos Huayna Cápac, ¿no? Que es Carlos Inca.
que vive entre los años 1550, 1582, ¿no? Entonces, es una primera referencia a Carlos Inca, y donde va a decir también, señor, aún no siendo descendientes incas, han sido electos como alférez real inca, y que no podía ponerse la mascaipacha, pero podía llevar la estandarte, ¿no? Y así sucesivamente, yo pienso que este señor aquí, lo que vemos es don Francisco Uclucana Zahuaytocto, ¿no? Entonces, mandando decir, también es mi familia el alférez real inca de San Blas, de San Sebastián, de Belén, ¿no? Y como que en el testamento, don Francisco Uclucana, pues es amigo de todos, porque es un artesano, perdón, es un maestro cerero, donde hacía siriones y tenía mucha plata, y que seguro para todas las fiestas hacía pues siriones, velas y todo eso. Entonces, pues tenía un parentesco, vínculos, y por eso le acusan los descendientes incas que al corregidor, al juez de naturales, a todo su entorno le ha invitado vino, chicha y comida, y se mandó a elegir como alférez real, ¿no? Entonces, pienso yo, don Francisco Uclucana habría mandado pintar estos cuadros para demostrar, para probar que sus familiares desde el siglo XVI hasta ese momento, ¿no es cierto?, han sido distinguidos como alférez real inca, ¿no? Mira cómo este oficio del alférez real inca es tan apetecible, tan peleado, ¿no? Entonces, pues todo esto va a provocar una decisión de la autoridad española, ¿no? ¿Qué te parece, Rafael? La verdad, interesantísimo. Miren, justo ahí vemos uno de estos cuadros, si mal no recuerdo, es de la familia Chihuantopa Inca, ¿no? Así En es. donde muestra también la borla real, pero está sosteniendo una cruz, ¿no? Sí, Muy interesante. Y bueno, y llegamos pues entonces hasta este periodo ya de la sublevación de Túpac Amaru, donde el alferazgo real cumplió un papel preponderante que no se cuenta mucho, ¿no? Y también durante la independencia, ¿cómo fue ya este transcurso hacia los siglos XVIII y XIX? sí, rápidamente hago un Ujú. recuento y te la explico para terminar el asunto este, ¿no? Entonces, fíjate que en el año 1595 aparece la idea de ayllus y panacas, ¿no? Y aquí en el año 1685 todos se han uniformizados para decir ayllu Manco Cápac y terminando en ayllu Huayna Cápac, ¿no? Y que, por ejemplo, los yacanuras, los ayarmacas, pues ya, que tenía este señor Juan Sicos, que era un ayarmaca, compró el oficio de alcalde mayor, ¿no? Y se dio el lujo de mandar a hacer la procesión en la capilla de Nuestra Señora de Loreto de la Compañía de Jesús, ¿no? Y como en el año 1720 ya pucha ha cambiado de Panacas y Airios, ha cambiado a otra denominación, ¿no? Casa de Manco Cápac, Casa de Sinchero, Casa de Huayna Cápac, es decir, al estilo europeo, ¿no? La casa de Villavicente, Casa Maldonado, ¿no? Entonces, como si fueran casas feudales, ¿no? Entonces, y cómo la epidemia del año 1720 había prácticamente terminado con el cabildo de los 24 solamente sobreviven 8, ¿no? Y prácticamente se recompone, ¿no? Y en el momento de la gran rebelión de Túpac Amaru, hay que decir lo siguiente, ¿no? Confluyen tres grupos fundamentales que es importante entender.
En primer lugar, hay un pleito que era sonado en todo el virreinato del Perú. Y este pleito era don José Gabriel Condorcanqui Tupamaro y Diego Felipe Betancourt Tupamaro por el derecho de marquesado de Oropesa, ¿no es cierto? Y es un pleito que llama la atención, interesante, y frente a este pleito vemos un segundo grupo importante que son los descendientes incas establecidos e instituidos en el Cabildo de los 24 electores, ¿no es cierto? Ese es el segundo grupo. Un tercer grupo van a ser los ayarmacas liderados por Mateo Pumacahua, fíjate, ¿no? Entonces, hay tres identidades distintas para entender el significado real de la gran rebelión, mejor dicho, el proyecto político de la revolución de José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Entonces, yo pienso en agradecimiento, otra vez, ¿no? En la gran rebelión de Tupac Amaru, en donde encercó José Gabriel la ciudad del Cusco, otra vez se hizo aparición el apóstol Santiago, ¿no? En los cielos cusqueños y Moscoso y Peralta no le quedó otra cosa que sacar en procesión, en primer lugar, al Señor de los Temblores, en segundo lugar, a la Virgen de Belén, ¿no? A los dos le tildaron, al primero como Cristo Chapetón, a la segunda le dieron la Virgen Chapetona y el apóstol Santiago, ¿no? Y todas las autoridades principales se juntan y en agradecimiento de la aparición del apóstol Santiago van a fundar una cofradía y hermandad del Señor Santiago. Todas las autoridades, el rector, el notario mayor, el obispo, el intendente, etcétera, ¿no? Entonces, y que la sentencia no afecta. ¿Por qué? Porque la familia de José Gabriel Tupac Amaru pues habían muerto, pero la sentencia afecta directamente a los descendientes incas de las 8 parroquias, al cabildo de los 24 electores. ¿Cómo afecta? No hay fiesta del apóstol Santiago, nadie podrá nombrarse como alférez real, nadie podrá pintarse, no hay ninguna fiesta de tradición, por consiguiente liquidado. Y entonces los descendientes incas, el cabildo de los 24, anuncia una segunda etapa de una gran rebelión, esta vez liderado por uno de los 24. Entonces, Mata Linares había liquidado la elección del alférez real, el cabildo de los 24, entonces el virrey de entonces, por miedo, rápidamente restituye el cabildo de los 24 electores en el año 1789. Y esto va a funcionar, ¿no es cierto?, hasta el año 1820, ¿no?, en donde en el año 1824, cuando ya estaba anunciando la llegada de Simón Bolívar, don Luis Ramos Tito Atauchi, que en verdad era un cañari, ¿no?, se dio el lujo de hacer una petición, ¿no es cierto?, para que se restablezca el cabildo de los 24 electores en el año 1824, ¿no? ¿Cómo le habrá quedado a Simón Bolívar para decir que no queremos seguir diciendo que viva el rey, ¿no? O viva la conquista a través de la fiesta del apóstol Santiago, ¿no? Entonces, aquí está la propuesta del cabildo de los 24 electores, ¿no? Y entonces, sí, efectivamente, Bolívar molesto, en el año 1825 va a liquidar todos los privilegios de los descendientes incas, privatizan las tierras, afecta realmente a los descendientes incas, a la población cusqueña fundamentalmente, pero sin embargo, don Andrés Santa Cruz tiene una aceptación, plena aceptación de los descendientes incas, a quienes van a recibir
han recibido con toda una fiesta tradicional y un discurso de un joven descendiente inca vestido de inca le recibe al presidente de la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Pero no pues a San Martín, no a Simón Bolívar, pero al presidente de Confederación Perú-Boliviana, sí. ¿Por qué? Porque en esa plana de autoridades estaba don Justo Savaroura, ¿no? Y cómo no, ¿no? Entonces, llegamos al año 1839, ya Agustín Gamarra, expresidente de la República ya en ese momento, ¿no es cierto? Y cuando regresa de Lima, ¿no? Va a ser recibido con un discurso en quechua por un descendiente inca se para en el arco y el descendiente inca le discursa en quechua. Aquí está el discurso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la autoridad, el gobierno de los criollos en la segunda mitad del siglo XIX, sí, efectivamente va a extirpar, va a lograr de decir que a los incas que vivieron antes del año 1532 sí queremos. A los indios que viven después no queremos, ¿no? Indios no, incas sí, ¿no? ¿Se acuerdan de este principio de un criollo, Luna Pizarro, creo que fue pues merecimiento de una tesis doctoral de mi profesora, de Cecilia Méndez, ¿no? Entonces, fines del siglo XVI, la idea, la imagen del Inca significa un retroceso contra la idea del progreso, ¿no? O sea, oiga, un periódico que quería denominarse como el periódico El Inca, ¿no? Y uno de Lima opina, oye, ¿cómo vas a poner la idea del Inca? Eso es ir contra la corriente de la idea del progreso, cambia de nombre, ¿no? Y es el momento donde los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto?, se convierte en una obra literaria o utópica, ¿no? Y cuando en el siglo XVII, XVIII y quizás siglo XIX, ¿no es cierto?, los comentarios reales era un documento histórico que dinamizaba todo un proyecto revolucionario. Y de pronto, ¿no es cierto?, hacia finales del siglo XIX se convierte en una obra utópica, ¿no? Es así como en los años 1920, ¿no es cierto?, se celebra la gesta heroica de Cahuide, ¿no? Se teatraliza en Sacsayhuamán. Al final hay toda una danza, canciones, todo un contrapunto. Era la forma de recordar a la imagen, a la idea del Inca, ¿no? Los indigenistas promueven el regionalista y federalista. En ese momento, en la historia inca intenta renacer la música inca, el teatro inca igualmente, y como en el año 1937 todos la documentación principal referido a la elección del alférez real inca, este documento que estaba dentro de los documentos falsificados de Diego Felipe Betancourt Tupac Amaru, logró ubicar Uriel García y publicó este documento del alférez real inca en el año 1937 en una revista universitaria. Hasta que en el año 1943 se establece la escenificación de Inti Raymi, de la forma como esta tradición a la memoria inca
esta forma de conmemorar la idea, la imagen del Inca, sí, pues en el Cusco es toda una tradición, es toda una propuesta política, ¿no? Entonces, sí, pues ahora pues tenemos el Inti Raymi como un micro, y que mucha gente piensa de que sí, pues es una institucionalización a cargo de una persona, Vidal Luna. No se trata de Vidal Luna, se trata de que el Inti Raymi es una expresión, es una manifestación de la generación de indigenistas de los primeros 50 años del siglo XX. Es así donde estamos, pues, para recordar, para conmemorar la imagen, la idea de los incas. Y ahora que menciona eso, el día de hoy sería posible de alguna manera restituir al alferazgo real y que nombren estos 24 lectores, sean buscados entre los descendientes incas, tal vez en los barrios de San Sebastián, San Jerónimo, y que nombren un alférez que al menos funja como enlace entre el pueblo y el gobierno, o de repente como presidente regional, no sé, o tenga alguna figura política en Cusco? Sí, Rafael. Y seguramente nuestros oyentes, si escuchan todo esto, probablemente podríamos arrancarle un poco de sonrisa, ¿no? Pero no estás fuera de la razón. ¿Por qué? Porque en los años 2000, ¿no es cierto?, el congresista, un gran político cusqueño, Daniel Estrada, ¿no? Ujú. Muchas veces alcalde, un alcalde muy distinguido de la ciudad del Cusco, presentó un proyecto de ley para que los descendientes incas fueran reconocidos, ¿no? Reconocidos por el Estado peruano a través de esta ley. Estamos hablando del año 2000. ¿Ah? Entonces, este proyecto político de ley lamentablemente ha sido archivado porque parece que no ha terminado en una buena gestión. Pero sin embargo, a la actualidad, las familias de San Jerónimo, las familias de San Sebastián, evidentemente están muy bien reconocidos, están muy bien identificados y creo que próximamente tendremos de alguna otra forma alguna propuesta, porque existe toda una organización en San Jerónimo, los Atayupanqui, los Quisiyupanqui, los Incarroca y todas las familias de descendientes incas están reanimados, están absolutamente dinamizados de que ellos sí, pues, cuentan eh, eh, con mucha autoridad de conservar la tradición de los descendientes incas, ¿no? Entonces, sí, pues efectivamente que, por ejemplo, en la década del 50 del siglo XX, pues no era difícil operar, no era fácil elegir el Inca que representara en el Inti Raymi, ¿no? Hay toda una discusión, ¿no? Entonces, unos proponían de que sea un verdadero descendiente Inca. Y por eso en algún momento la familia Inca Roca, pues, representó, ¿no es cierto?, el Inti Raymi. ¿Ya? Y entonces, y otros decían, no, pues no tiene que hablar quechua y tiene que ser parecido, un hombre alto, fornido y cosas así, ¿no? Entonces, pero como vuelvo a recalcar, creo que hay familias íntegras, fundamentalmente en el Cusco, se vienen reclamando la descendencia de los incas gobernantes. Bueno, si nos están viendo desde Cusco
o desde los barrios de San Jerónimo y San Sebastián, que sepan que acá tienen un canal para que puedan exponer, difundir, dar a conocer estos proyectos, porque la verdad a mí me encantaría que regrese esta figura del alferazgo real, pues sería increíble, ¿eh? La verdad, a mí me anima bastante. Así que si de repente alguien de la familia Toyupanqui o de las familias descendientes se animan a exponer su proyecto por aquí, pues escríbeme al inbox porque quedan invitados. Me da muchísimo gusto que esto esté en marcha y espero y acá tienen una ventana para que puedan difundir. Hace poco, no sé si llegó a ver, entrevisté a justamente un rey en Ghana que tiene esta figura. Él es un rey, pero justamente elegido por una etnia que ancestralmente tenía reyes, y si bien Ghana es una república el día de hoy, él actúa como vaso comunicante, ¿no? Como interlocutor entre este pueblo y el presidente de la república. Y me dijo que era una figura política que funcionaba muy bien. Así que si se logra dar acá, yo creo que nos traería muchos beneficios y espero que se animen o si de repente usted conoce alguno, los puedo invitar a que expongan sus ideas a través de mi canal. Mientras tanto, le agradezco muchísimo, ha estado interesantísima esta entrevista. Invoco, nos ha quedado corto el tiempo, estoy seguro que había muchísima más información, pero en todo caso, si los que se han quedado con la miel en la boca, pueden buscar el libro del Estandarte Real y la Mascaipacha, del doctor Donato Amado, que profundiza en todos estos temas, van a aprender muchísimo. Y también aprovecho para preguntarle sobre su siguiente libro, porque hasta donde la última vez que conversamos estaba en planes de preparar un libro sobre los ayus y panacas. No sé en qué quedó. Sí, efectivamente, ya me han comunicado que ya esperamos que este año salga el libro editado por la editorial de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Entonces, yo agradecido y para mí es un honor, ¿no? Que que la Católica pueda publicar este libro de ayllus y panacas que en verdad discuto. Hay varias cosas, incluso la idea de la panaca, el ayllu, y efectivamente en función a la tenencia de tierras se explica este libro, ¿no? Entonces, ya tendremos la oportunidad de conversar de estos temas y con mucho gusto, Rafael. Por supuesto, apenas salga publicado, está invitado a mi canal para conversar de este tema también interesantísimo. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a las más de 50 personas que nos han estado siguiendo permanentemente, por más de una hora han estado enganchados, conectados. Así que gracias a todos, gracias especialmente al doctor Donato Amado, muchos saludos a su esposa también, que la conocí en Cusco, la quiero mucho, y estén atentos para nuestra siguiente transmisión, nuestra siguiente entrevista, ojalá pueda ser con algún descendiente inca, la invitación ha quedado hecha, ya queda en sus manos. Mientras tanto, acá nos despedimos, les vamos deseando una feliz Pascua de Resurrección, que ya se viene el día de mañana y estamos en vigilia pascual. Así que nos vemos y hasta la próxima. Hasta luego. Hasta la próxima, un gusto, un gran abrazo. Hasta luego.